forzosa en Panamá. Inicialmente fue el tema así planteado, sin embargo consideramos prudente, como quiera que la liquidación forzosa es prácticamente la última etapa dentro del proceso de resolución, hacer un poquito de mención de otros factores y referirnos a lo que es el proceso de resolución bancaria. Un poquito, como decía el señor Riaño, hablemos un poquito de historia, y yo no traje los anteojos de ver de lejos, así que de repente puede que no vea muy bien, pero sí consideramos importante señalarles a ustedes, y siempre procuramos en algunas capacitaciones que nosotros hacemos, hablar de nuestro centro bancario, un poco siguiendo lo que se había mencionado anteriormente. Pues la superintendencia es el supervisor prudencial y regulador de todo el sector bancario y tiene un mandato de salvaguardar la seguridad y la solidez del sistema bancario, fortalecer y promover el desarrollo de Panamá como centro financiero internacional y promover la confianza pública en el sistema bancario. Nosotros tenemos el centro bancario regional más fuerte, un centro bancario sólido y del cual yo creo que todos debiéramos sentirnos orgullosos independientemente de cualquier otra situación que se dé y lo que puedan considerarse las malas noticias, pues el trabajo sí se ha estado haciendo y se han visto los resultados. Entonces, como panameños, lo primero que yo les pudiera decir es que debemos sentirnos orgullosos del sistema financiero que tenemos. Panamá contamos actualmente con 47 bancos de licencia general, que incluye los 2 bancos oficiales, Banco Nacional y la Caja de Ahorros. Tenemos 24 bancos de licencia internacional, 11 oficinas de representación. Adicional a esto, la superintendencia es el regulador y el supervisor también de las entidades fiduciarias, que tenemos 70. Y con la implementación de la Ley 23 de 2015, que regula la prevención de blanqueo de capitales, y la Ley 21 de 2017, nos dieron o nos asignaron la supervisión en materia de blanqueo de capitales de nuevos sujetos obligados. En estos nuevos sujetos obligados tenemos empresas financieras, las empresas de leasing, las empresas de factoring, los bancos, el BDA, el Banco Hipotecario Nacional. Sin embargo, estas entidades solo las supervisamos en materia de cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales. Y las empresas remesadoras, que se me estaba quedando y que está siendo de las entidades pues señaladas en materia de prevención. Tenemos que a mayo de 2019, Panamá, el centro bancario mantenía activos por 120.661 millones. Como señaló, creo que el señor Riaño, pues Panamá tiene dentro de sus ventajas la posición geográfica y la economía dolarizada, cuya importancia se revela en las manifestaciones que hizo el señor Riaño como banquero que es. Se me pasó decirles, el señor Riaño mencionó que él es técnico, yo soy abogada de formación. Mi primera escuela, el órgano judicial, y después me toca estar en la superintendencia de bancos, así que estoy como en el punto intermedio. Ay, ¿qué hice? Bien, haciendo un breve recuento de la normativa bancaria, porque sé que tenemos muy poco tiempo, sin embargo, para efectos del tema que tenemos a desarrollar, consideramos importante señalar que la primera normativa formal en materia de bancario es el decreto 238 de 1970, a través del cual se creó la Comisión Bancaria Nacional, que estaba adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Ante los requerimientos que se surgieron de que se requería una mayor autonomía y una fortaleza en materia de supervisión, se trabaja pues en la elaboración del Decreto Ley 9 de 1998, que fue el que crea la Superintendencia de Bancos como una entidad autónoma del Estado y que fue concebido bajo las normas y principios del Comité de Basilea, que establece las políticas y las sanas prácticas bancarias. Se establecieron claras facultades y poderes al regulador, se fortaleció el aspecto institucional y se establecieron normas claras de
información y transparencia. Hacemos esta salvedad porque a partir de esta publicación pues se exige a los bancos la publicación de sus informaciones financieras, lo cual deben hacer tanto en sus oficinas como a través de los periódicos, y esta información se mantiene pública siempre y de acceso a cuentavientes y depositantes, cuentavientes y acreedores que puedan tomar sus decisiones informadas. Se implementó pues el decreto Ley 9, 10 años después se hizo necesaria la modificación y tenemos el decreto Ley 2 de 2008 que modifica el decreto Ley 9 y se reformó pues allí el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos. Para llegar al tema que se nos había asignado, consideramos nosotros importantes, y siendo el público que tiene, hablar un poquito de los tipos de liquidación que hacemos, que establece la ley, la liquidación voluntaria y la liquidación forzosa. Todo lo que sean los requisitos y lo que se requiera para efecto de la liquidación voluntaria están expuestos en la ley. Sin embargo, siendo ustedes abogados, consideré pertinente hacer mención a estos puntos porque son aquellos en los que mayormente tienen acceso o comparecen los abogados para saber. ¿Cuál es una preocupación del abogado, sobre todo el abogado tramitante, cuando se hace una liquidación voluntaria? Es qué va a pasar con sus créditos. Entonces, para que proceda la liquidación voluntaria, deben cumplirse con algunos requisitos. Por ejemplo, deben tener suficientes activos para cubrir los pasivos, debe tener una autorización del órgano competente de la empresa, debe tener un plan de liquidación y deben tener presentar los estados financieros o de requerirse estados financieros adicionales. Los puntos que me parecía importante para efectos de conocimiento de ustedes es que al darse la liquidación forzosa, las sumas de aquellos cuentavientes que no sean reclamadas serán remitidas al Banco Nacional con toda la documentación del cliente, de tal forma que cuando el cuentaviente aparece después que, aunque se haya concluido la liquidación voluntaria, podrá solicitar la devolución de sus fondos ante el Banco Nacional. Y en aquellos casos en que se mantengan procesos en litigio, y que es un tema que siempre ha llevado a los abogados a la superintendencia, la consignación de las sumas sometidas a litigio se hará ante el tribunal. Esta consignación está establecida en la ley en el artículo 120 como solo establece las sumas sujetas a litigio, entendiéndose pues los casos civiles. Han venido consultas, ¿qué pasa con los procesos administrativos? ¿Y qué pasa con las garantías otorgadas? Y cuando hablamos de garantías es que muchas veces los bancos afianzan para efectos de contrataciones o afianzan para efectos de procesos. Esas fianzas deben ser sustituidas ante el tribunal que se consignó. En el caso de los procesos administrativos y los reclamos que se mantengan los usuarios contra los bancos, en estos casos regularmente, tratándose de liquidación voluntaria, se hace una cesión de activos y la suerte de los procesos administrativos y de los reclamos lo hereda la entidad que subsiste. Nos preguntan en qué tiempo se harán esas consignaciones antes que termine el proceso de liquidación voluntaria. No existe un plazo, sin embargo, no se va a proceder a la cancelación hasta que estén consignados todos estos procesos. Dicho esto, pues la liquidación forzosa, que va siendo el tema al que vamos, dice, se da en virtud de una decisión del supervisor que estará debidamente fundamentada en la ley y para proteger los intereses de los depositantes. Pero como les mencioné, esta viene siendo la etapa final de un proceso de resolución. Es importante tener en cuenta que para efectos de la supervisión, el negocio bancario se supervisa a través de dos vías, la supervisión in situ y la supervisión extra situ. In situ, cuando los inspectores de la superintendencia van a los bancos a visitar, y ahí no siempre somos los bienvenidos en el caso de los bancos, y sobre todo, como decía el señor Reaño cuando dijo supervisores, y nosotros vemos la parte del cumplimiento no solo de las normas prudenciales, las normas de regulación bancaria, sino que vamos a ver que cumplan los bancos con toda la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales. Si en cuando vamos a los bancos, la supervisión extra situ es aquella que se hace en virtud de toda la remisión que tiene que enviar los bancos regularmente a la superintendencia de bancos, para lo cual hay periodos establecidos. Si en el curso de estas inspecciones, sea in situ o sea extra situ, se determina que el banco puede tener
algunas debilidades, se adoptan medidas correctivas, que son consideradas medidas de acción temprana. Estas medidas se manejan con muchísima confidencialidad y se pueden hacer requerimientos a los bancos en atención a la facultad que tiene el supervisor de velar por la estabilidad del sistema bancario. Se hacen los requerimientos y dentro de estas medidas de acción temprana se puede designar un asesor, se puede ordenar la capitalización al banco, se puede ordenar que transfiera parte de la cartera de préstamos o que haga venta de esa cartera, se puede ordenar que se reemplace algún directivo o ejecutivo, que constituyan reservas y provisiones, que se implementen mejoras al gobierno corporativo, a los controles internos, a la gestión de riesgo, y se pueden establecer también prohibiciones de que no podrán hacer compensaciones, ejecución de garantía y enajenaciones. Estas medidas se adoptan porque se considera que pueden ser subsanadas y de hecho son de obligatorio cumplimiento, se hace a través de una resolución, ¿no? Entonces, visto el análisis y cuando se mantiene un asesor dentro de la entidad bancaria, debe presentar un informe ante el superintendente. De ese informe, el superintendente puede decidir si se procede a devolver la administración al banco o si por el contrario debe iniciar el proceso de resolución bancaria. El proceso de resolución es el conjunto de instrumentos de resolución que ordena el supervisor a un banco que se considera que está en dificultades, cuando se considera que su funcionamiento es inviable o se prevé que no va a poder continuar sus operaciones sin que existan peligro de los intereses de los depositantes. Esta resolución, el proceso de resolución se inicia, se inicia con una resolución y lo más conocido como la toma de control operativo y administrativo del banco. Esa toma de control, establece la ley bancaria, puede ser a solicitud del propio banco o si el banco no puede, se identifica que no puede proseguir sus operaciones sin que corran peligro los intereses de los depositantes, puede tomarse la decisión en virtud del informe del asesor que se designó en la medida correctiva y se puede dar en virtud del incumplimiento de las medidas que se le hayan impuesto o se puede dar porque haya suspensión de pagos, cuando de repente el banco tiene que cumplir con algunas obligaciones, tiene que cumplir con pagos, con transferencias y no se hacen efectivas, o cuando a través de la supervisión que se hace, sea in situ o extra situ, se ha observado un deterioro de la adecuación de capital, solvencia o liquidez. La toma de control operativo y administrativo del banco, pues esa sí se va haciendo pública. Aun cuando siempre señalamos que la toma de control es provisional, se espera que, y que puede devolverse la administración a sus dueños, es un poco pues lo que es el riesgo reputacional impacta mucho. La decisión que ordena la toma de control para efectos de nosotros los abogados es una decisión que puede ser impugnada solo a través del recurso contencioso administrativo que se hará en el término de los 2 meses que establece la ley especial. Es importante tener en cuenta que aunque se admita ese recurso, esa demanda, no se suspende el efecto de la resolución. Se determinan pues en esta resolución, lo establece la ley, la prohibición de secuestros, embargos o retención contra el banco que está bajo una toma de control. Se suspenden los términos prescriptivos contra los derechos y las acciones que se puedan ejercer sobre este banco porque se están pues estudiando la posibilidad de que ese banco pueda reaperturar sus operaciones. La toma de control se establece inicialmente por un periodo de 30 días, prorrogable por 30 días más. Terminado este periodo, el administrador debe presentar un informe a la superintendencia. Ese informe debe responder a 3 alternativas. Uno, puede ordenar que todo se ha superado y que de acuerdo a se habían adoptado las medidas correctivas, se hagan los aportes que se haya que hacer y se devuelve el banco a sus dueños o directivos. Después de una toma de control, hasta ahora esto no ha sucedido. Se puede ordenar la reorganización del banco, esto sí se ha dado, o se puede dar la liquidación forzosa.
En este caso, al ordenarse la reorganización del banco, también se va a hacer a través de una resolución motivada, siempre en pro de los intereses de los depositantes. Se va a designar un reorganizador quien opera y mantiene la representación legal del banco. Igualmente se puede impugnar la resolución. Las facultades están enunciadas, las que va a tener el administrador, y el asesor presenta su plan de reorganización en el término de 30 días, y el tiempo se va acabando, esto está muy rápido. Siempre en la reorganización de todo banco privan los intereses de los depositantes y de los acreedores. Vamos a ir saltándonos estas porque si queremos ver un poco el tema de no... En la toma de control se determina que pudiéramos ir a la liquidación forzosa, igual va a ser una resolución motivada que designa liquidador y tiene los principios. La notificación se hará al representante legal. En estos casos, igual la impugnación solo se puede hacer a través del recurso contencioso administrativo, no se suspenden los efectos de la resolución. Como señalaba anteriormente, se mantiene la suspensión de los términos, la suspensión de los intereses. Dentro del proceso de liquidación, y este sí es un aspecto bien importante a considerar, el decreto ley 9 establecía dentro de la prelación que debían pagarse, que se pagarían los depósitos menores de 5.000 o menores, esto en medida de protección a los depositantes minoritarios. Con el decreto ley 8 esta suma se incrementó a $10.000 y se hará dentro de los 15 días. Eso permite que dentro de un proceso de liquidación, de acuerdo a los estudios, análisis financieros que se han hecho, se excluye dentro del proceso de liquidación a una gran cantidad de depositantes, pues somos más los que tenemos menos de esa suma que aquellos que tienen las sumas muy superiores. ¿No? El proceso de liquidación forzosa, estemos claros, todas las resoluciones deben ser publicadas, y esto que no lo mencioné en el tema del proceso de reorganización, siempre cada vez que se emita una resolución dentro del proceso de reorganización, que ese sí no tiene un plazo establecido, a diferencia de la toma de control, todas las resoluciones deben ser publicadas, se publican en el banco, se publican en los periódicos, y es importante siempre mantener al depositante y a los acreedores informados de todas las acciones que se estén tomando en este tipo de procesos, ¿no? El decreto ley 2 de 2008 estableció la posibilidad de constituir un fideicomiso. Esto tenía como objetivo, como decía el señor Riaño, los de más edad podrán recordar que las liquidaciones en los tribunales eran muy largas. De hecho, hubo algunas liquidaciones que cuando yo entré a los tribunales me retiré de los tribunales, todavía estaban, nunca se supo qué pasó con esas liquidaciones. La última liquidación, con este régimen realmente no hemos tenido ninguna liquidación forzosa. Bueno, perdón, sí tenemos la liquidación del FPB, que es un banco de liquidación que está en liquidación forzosa, y tenemos 2 liquidaciones de bancos de licencia internacional. Otro aspecto que creo que es importante, y un poquito en el tema de lo que es nuestro centro bancario, esas normas de transparencia, ese fortalecimiento de la supervisión, realmente ha permitido que a través de medidas correctivas se vayan subsanando muchas debilidades que en algún momento se le presentan a los bancos. Las últimas tomas de control que se han dado aquí no se han dado necesariamente por debilidades de los bancos que se han sido, sino por problemas que se han dado en el extranjero. El licenciado Figueroa mencionó 2 casos emblemáticos, mencionó el caso del Stanford Bank. Esa toma de control se dio por situaciones en los Estados Unidos. El tema de Balboa Bank también se dio por situaciones externas, y el tema del FPB, también algunas relacionadas, en las que tenemos actualmente bancos de licencia internacional. Banca Privada de Andorra también fue por decisiones en su país de origen, S-Bank también fue por decisión en su país de origen, ya que realmente el fortalecimiento de la supervisión ha dado un buen resultado para nuestro centro bancario. En las liquidaciones, lo que podemos recordar, en la liquidación de Banaico, que fue una que se dio bajo el decreto 238, yo recuerdo se le devolvió a los cuentavientes como un 26, un 27%, cuando se dio la liquidación de Banco Disa, así se dio bajo el decreto ley 9 de 1998, se le devolvió a los cuentavientes más o menos el 55% de lo que tenían. En uno de los últimos casos que hemos tenido, por ejemplo, en toma de control,
los depositantes, el 88%, casi 90% de los depositantes recibió el 100% de sus fondos, y los otros, la diferencia que participaron de una quita, pues, y en esos casos se constituyó, hay un fideicomiso un poco en seguimiento a esta norma que va a compensar en cierta forma la diferencia que hubo en esos casos. Hay que dar algunas medidas que les quedan y después podemos a la presentación. Sí queríamos señalar algunas reflexiones finales, y que la transparencia del sistema, al brindar información periódica y actualizada a través del sitio internet y las publicaciones que deben hacer los bancos, permite a los usuarios y a la comunidad nacional e internacional contar con información financiera, tanto a nivel consolidado como a nivel de los bancos individuales. Aunque tengamos un sistema bancario sólido, debemos contar con un marco de resolución bancaria lo suficientemente robusto que permita que una resolución se realice en forma ordenada, eficiente, sin costos fiscales relevantes, y que coadyuve a mantener la confianza en el sistema bancario y a preservar la estabilidad financiera. La autoridad y las facultades de resolución bancaria deben estar claramente definidas en el marco legal y contar con amplios poderes para cumplir con estos objetivos. El proceso debe ser expedito para prevenir una destrucción innecesaria de valor y contribuir a preservar la competitividad del sistema y evitar el riesgo moral. Es importante dejar claro que la toma de decisiones dentro de un proceso de resolución bancario atiende siempre a los mejores intereses de los depositantes. En función de esto, y antes de que ya me digan que debo suspender, hemos estado trabajando en un anteproyecto de ley para actualizar este sistema de resolución bancaria. Lo que se espera es que estos procesos se espera que no tengamos que tomar control de ningún banco. Tenemos un sistema sólido, sin embargo, que de tener que hacerlo, pues se pueda hacer de la mejor forma y que sean las medidas rápidas para causar el menor daño a los depositantes y a los acreedores de las entidades bancarias, recordando siempre pues que el negocio de banca representa captar dinero del público, pero no se mantiene guardado en una cajita, sino que se pone a generar intereses. Pues con el poco tiempo que le dan a uno aquí, agradezco la atención de todos ustedes, realmente muy agradecidos de haber podido compartir con ustedes algunos puntos sobre la liquidación forzosa, y pues en cuanto a lo que algunas ideas que puedan tener de algo que se pueda mejorar en este sistema, pues pueden ser bienvenidos, nos los pueden hacer llegar a la Superintendencia de Bancos para cuando tengamos que ir a la Asamblea a defender un tema como este. Muchas gracias.